¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a trabajar estudiando la fisiología del sistema visual, pero en particular nos vamos a enfocar en fotorrecepción y transducción visual. Cuando nosotros hablamos de la visión, nos estamos refiriendo a un órgano de los sentidos que tiene muchísimas cualidades que nos permiten relacionarnos con el mundo con el que nos rodea. La visión, de hecho, generalmente se conoce como el estándar de oro de la percepción, y nosotros tratamos de entender la visión o la forma en que se lleva a cabo la recepción del sistema sensorial del sistema visual para poder entender cómo también funcionan otros sistemas sensoriales. Ya platicamos en las clases previas sobre el tacto, entonces ahora tenemos que enfocarnos en la visión y en cómo funciona. Para nosotros poder entender esto, nosotros vamos a tratar de comprender la forma en que nosotros llevamos a cabo nuestro proceso de percepción visual. Vamos a ver, por ejemplo, esta imagen que les presento aquí en pantalla. Y bueno, de inmediato ustedes podrán darse cuenta de que estamos lidiando con una obra de arte, ¿no? Sin embargo, la forma en que nuestro sistema visual la percibe no es viéndola y luego determinando que existe una obra de arte. Nosotros vamos a tener distintos niveles de percepción. Cuando hablamos del sistema visual, nosotros tenemos una percepción de bajo nivel, una percepción de nivel intermedio y una percepción de alto nivel. ¿Sale? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de percepción visual de bajo nivel? Pues bueno, vemos esta imagen y nosotros de inmediato empezamos a identificar diferentes características de esta imagen. Por ejemplo, el contraste, el color, la orientación, de qué forma existe una predominancia de nuestra visión izquierda o derecha, la cual se llama disparidad, y la dirección del movimiento. Es decir, podemos ver que lo que parece que son aves aquí se mueven en esta dirección, que tenemos algunas aves que están inclinadas y otra que va más derecha, que todas confluyen hacia un solo punto, que tenemos partes más oscuras y partes más claras, que en general todo está en blanco y negro, ¿sale? Que acá tienden a converger aves de color negro, si es que no lo habían notado, y acá tienden a converger aves de color blanco. Esto, en lo cual hacemos una descomposición de todos los componentes, es un procesamiento de bajo nivel. Este procesamiento de bajo nivel se lleva a cabo sobre todo en la retina y en las partes iniciales de la vía visual, que van a incluir desde la transmisión de la retina hacia el tálamo y posteriormente de la transmisión del tálamo hacia la corteza visual primaria. Ahorita vamos a ver cómo se lleva a cabo esa vía. Una vez que ya tenemos una idea de los componentes del procesamiento de bajo nivel, ahora los empezamos a integrar en algunos contextos. Por ejemplo, empezamos a identificar contornos. Entonces aquí vemos que los contornos que están embebidos en este color negro tienen forma de un ave. Empezamos a identificar, por ejemplo, propiedades de superficie. Aquí sí se puede ver o alcanzar a ver los ojos y las alas, mientras que aquí no es tan claro. Ya identificamos que es un ave y podemos decir que tiene una forma específica. Podemos decir que también existe profundidad. Podemos decir también que la profundidad no es homogénea en toda la imagen, ¿sale? Y podemos decir que existe una sensación de movimiento. Es decir, integramos todos los elementos de bajo nivel para tratar de distinguir elementos un poco más conceptuales de la imagen. Y finalmente, cuando hablamos de alto nivel, ya llevamos a cabo la identificación de objetos. Entonces, los niveles intermedio y de alto nivel son más niveles corticales, ¿sale? Y con ellos están involucrados diversos sistemas cognitivos que van a involucrar nuestra percepción visual. En este momento y para este video nosotros nos vamos a enfocar en la percepción visual de bajo nivel, es decir, cómo se procesa la información visual desde la retina hasta que llegamos a través de la vía visual a la corteza visual primaria y secundaria. Posteriormente vamos a lidiar con cómo se lleva a cabo el procesamiento visual intermedio y de alto nivel, que es también una de las áreas donde tenemos investigación más activa y donde la mayor parte de las cosas que conocemos aún no nos quedan muy claras. ¿Sale? Ahora, nuestro sistema visual lidia con el espectro visible, es decir, de todo el espectro electromagnético. En realidad, los humanos solamente podemos identificar luz que se encuentra entre los 400 y 750 nanómetros de longitud de onda.
Como podemos ver, esto solamente es una pequeña percepción, entonces en realidad nuestro sistema visual está perdiendo una gran cantidad de espectros o del espectro electromagnético que no es identificado. Y sin embargo nosotros podemos darnos una muy buena idea del mundo que nos rodea y la forma en que nos relacionamos con él, simplemente identificando estas características de la longitud de onda. El órgano receptor, como ustedes ya bien saben, de nuestro sistema visual es el ojo. El ojo, muchos hacen un análogo, por ejemplo, con nuestro sistema visual con una cámara, ¿sale? Y por ejemplo, hablamos de que existen medios de refracción. Los medios de refracción son los medios a través de los cuales tiene que viajar la luz para que nosotros podamos alcanzar a capturar la imagen. Y estos medios de refracción, en el caso de los humanos, es la córnea y nuestro cristalino. Estos son medios que van a tener diferente refracción y por lo tanto la velocidad a la que va a viajar la luz es diferente. Por ejemplo, vamos a tener que en el aire va a viajar la luz con una velocidad distinta con respecto a la córnea, con respecto al humor acuoso, con respecto al cristalino y con respecto al humor vítreo. Entonces, para que la luz alcance al órgano neurológico que es receptor de las fibras de nuestro sistema visual, tiene que cruzar primero a través de todos estos medios refractivos. Y también nosotros vamos a tener un sistema que va a controlar la apertura. Este sistema que va a controlar la apertura regula cuál es la cantidad de luz que entra. Este sistema, desde luego, es nuestro iris. Y entonces nosotros vamos a tener que nuestro iris va a sufrir miosis o midriasis en función de la cantidad de luz que nosotros queramos permitir que pase a través de nuestros medios refractivos. Sin embargo, esta es una simplificación y hasta ahí es donde acaba la comparación. Si bien los medios físicos permiten entender la forma en que la luz se refracta, la contracción pupilar que vamos a estudiar en el video de movimientos oculares también regula la cantidad de luz que puede entrar y alcanzar nuestro órgano neurológico involucrado en la fotorrecepción. En realidad, los seres humanos tenemos una capacidad mucho mayor de una cámara, no solamente para comprender y capturar imágenes, sino para poder darle significado, tomar decisiones en función de ello y regular nuestra relación con el entorno en función de las imágenes que alcanzan a nuestra retina. Entonces, el órgano fotorreceptor, por excelencia, es la retina, pero en realidad la unidad funcional, es el ojo, pero en realidad la unidad funcional es la retina, ¿sale? Y entonces la retina va a ser el enfoque de la primera porción de nuestra clase del día de hoy. Cuando nosotros platicamos de los medios refractivos, nosotros tenemos que entender que la forma en que nosotros percibimos nuestro entorno puede también estar modificado por estas cualidades. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que la luz en la visión normal cruza la córnea, cruza el cristalino, cruza el humor vítreo y el humor acuoso y se va a ubicar en un punto focal donde se va a condensar la imagen, ¿sale? Este punto focal va a tener características específicas debido a que tiende a ser un punto de una alta visión. Vamos a ver que este punto, que es el punto de mejor visión, es la fovea, y la fovea es un punto donde vamos a tener una alta densidad de fotorreceptores. Sin embargo, nosotros podemos tener alteraciones en nuestro sistema visual que puede ocasionar que nosotros no tengamos una visión clara de los objetos que nos rodean. Por ejemplo, los sujetos con miopía van a tener un alargamiento anteroposterior del ojo y eso va a ocasionar que la imagen se enfoque delante de la retina. Por eso las personas que tienden a tener miopía no observan adecuadamente los objetos que están a distancia, porque la imagen se enfoca antes de la retina y esta imagen enfocada antes de la retina hace que se vea borroso. Esto se puede corregir desde luego colocando una lente que ocasione que el enfoque se dé directamente en la retina. También existe la hipermetropía o la hiperopia, donde lo que se tiene es que el enfoque de la imagen, en lugar de darse adelante de la retina, es atrás debido a un aumento infero-superior del diámetro del ojo. Entonces el enfoque ocurre atrás y esto afecta sobre todo la visión de cerca de los objetos que no alcanzan a ver los ojos. Y finalmente tenemos el astigmatismo, en el cual modificaciones en la curvatura de los medios refractivos ocasionan una dispersión de la luz que tiende a hacer que los objetos se vean borrosos o con un brillo anormal y por lo tanto no se puedan enfocar. Entonces, si bien nosotros podemos tener alteraciones en los medios refractivos que ocasionen que no podamos ver adecuadamente los objetos,
también nosotros tenemos que entender cómo funciona nuestro órgano fotorreceptor. Entonces nosotros tenemos que la luz va a viajar a través de nuestros sistemas refractivos y va a llegar hasta la retina. Si nosotros hacemos un corte de cómo llega a la retina, es sorprendente ver que en realidad la luz va a tener que viajar una cantidad importante todavía de tejido para llegar a los órganos fotorreceptores por excelencia. Los órganos fotorreceptores por excelencia en el caso del ojo son los conos y los bastones, ¿sale? Los conos y los bastones son órganos receptores que van a tener características específicas de membrana. Aquí podemos ver que tienen terminales sinápticas. Estas terminales sinápticas se van a relacionar con células que van a modular la función neurológica de estas células. Por ejemplo, tenemos las células horizontales en la capa plexiforme externa que van a tener función de inhibición lateral, como vamos a ver en un momento. Tenemos nuestra capa de células bipolares, las cuales van a tener la cualidad de transmitir esta información visual y llevarla directamente hacia las células ganglionares, que son las que van a formar nuestro nervio óptico. Estas células bipolares van a tener modulación a través de células amácrinas y vamos a tener otro tipo de órgano fotorreceptor, que vamos a hablar brevemente de él en un momento, que son las células ganglionares retinianas intrínsecamente fotosensibles, o IPRGC. Las células retinianas o las células ganglionares retinianas intrínsecamente fotosensibles tienen la característica, a diferencia de los conos y los bastones, en que éstas pueden iniciar potenciales de acción. De hecho, una característica de los fotorreceptores es que los conos y los bastones no van a iniciar potenciales de acción, simplemente van a sufrir despolarización o hiperpolarización, y con eso va a ser suficiente para que liberen neurotransmisor, como vamos a ver en un momento. Sin embargo, las células ganglionares retinianas intrínsecamente fotosensibles, o IPRGC, van a generar potenciales de acción a través de la fotorrecepción. Entonces la luz tiene que cruzar todas estas capas de la retina para llegar hasta los órganos fotorreceptores. La retina además tiene un epitelio pigmentado. Este epitelio pigmentado sirve una función específica, y es que si nosotros tuviéramos un epitelio que pudiera reflejar la luz cuando llega directamente hasta este epitelio, los conos y los bastones recibirían ese reflejo de luz y entonces no podrían hacer una integración correcta de la información visual. Entonces nuestro epitelio pigmentado va a absorber la luz y va a prevenir el reflejo hacia los conos y los bastones. Entonces la retina está diseñada de una forma en que primero tenemos fotorrecepción en el nivel más profundo para que no exista un reflejo, y posteriormente vamos a tener un conjunto de células que van a modular la información que es transducida por los fotorreceptores antes de que sea capturada por las células ganglionares y llevada a través del nervio óptico desde la vía visual. ¿Sale? Vamos a ver que nosotros tenemos diferentes tipos de conos. ¿Sale? Entonces los fotorreceptores son los conos y los bastones, y en general los bastones van a tener una función de ayudar con la visión cuando existe baja luz. Entonces, cuando los niveles de luz son bajos, nosotros vamos a tener una visión sobre todo dominada por la función de los bastones. Y entonces esta va a tener sobre todo una característica para medir la intensidad de la luz. ¿Sale? Entonces los bastones nos van a servir sobre todo para una visión de noche o en condiciones de baja luz, mientras que los conos van a ser la visión de día. Y sobre todo hay una mnemotecnia específica que es codo de colores. Los conos nos van a servir para la visión de color. Debido a eso, nosotros vamos a tener diferentes tipos de conos que van a capturar diferentes niveles de información de la luz que nosotros vamos a ver todos los días. Por ejemplo, tenemos conos que van a captar longitudes de onda amplias, longitudes de onda moderadas y longitudes de onda pequeña. Entonces es large, middle and small. Entonces la longitud de onda amplia sobre todo va a servir para ver la luz roja. La longitud de onda mediana o moderada sobre todo va a servir para ver la luz verde. Y los conos de tipo S, que captan longitud de onda pequeña, van a servir sobre todo para ver la luz de color azul. Habíamos hablado de la fovea, que es el punto de mejor visión de nuestro ojo y es el que tiene mayor densidad de fotorreceptores. Nosotros vamos a tener
que la fóvea no va a tener conos de tipo S. Entonces los conos de tipo S no están presentes en la fóvea. Nosotros vamos a tener sobre todo presencia de conos de tipo L y conos de tipo M, ¿sale? Y de hecho los conos de tipo S solamente representan aproximadamente el 10% de la cantidad de conos que nosotros vamos a tener en nuestro sistema visual, ¿sale? Entonces los conos y los bastones van a tener diferentes segmentos que nos van a permitir identificar sus propiedades funcionales. El segmento interno, que dentro de nuestra retina es precisamente el que está más hacia adentro, contiene las terminales sinápticas, el núcleo y una cantidad importante de mitocondrias debido a que estas células van a tener que mantener gradientes iónicos bastante fuertes y por lo tanto la TPasa de sodio-potasio tiene que estar mantenida. Y después van a tener un segmento externo. Este segmento externo es donde se va a llevar a cabo la fotorrecepción, la cual voy a abreviar a lo largo del video como FR. Entonces, este segmento externo va a tener en el caso de los conos invaginaciones de membrana y en el caso de los bastones discos flotando libremente que también van a tener extensiones de membrana celular. Y es aquí donde se va a llevar a cabo la fotorrecepción. ¿Sale? Entonces, nosotros vamos a tener que cuando nosotros tenemos a nuestro ojo vamos a tener un punto de fijación. Este punto de fijación va a ser modificado por la acomodación del cristalino. Vamos a estudiar cómo se lleva a cabo el proceso de acomodación precisamente en el video de movimientos oculares. Y esto nos va a establecer un punto de fijación. La luz va a entrar, va a pasar por la córnea, va a pasar por el cristalino, va a pasar por el humor vítreo y va a llegar directamente hasta el punto de mejor visión, que es la fóvea. La fóvea va a tener un punto de depresión, que es la foveola. Entonces ya vimos aquí nuestra retina, que tiene 10 capas hasta el epitelio pigmentado de la retina. Y vamos a tener que estas capas van a sufrir una indentación severa cerca de la foveola. Y en este punto, todas las células ganglionares, las células horizontales, las células amácrinas, las células bipolares, se van a hacer como hacia un lado y vamos a encontrarnos que en la foveola solo va a haber una alta densidad de fotorreceptores, ¿sale? De hecho, la cantidad de células ganglionares contra fotorreceptores en el ojo es 16:1, es decir, hay 16 veces más células ganglionares que fotorreceptores, pero en este punto de la foveola solamente hay fotorreceptores. Esto nos va a permitir que en nuestro punto de la fóvea nosotros tengamos una mejor agudeza visual y por lo tanto que tienda a ser nuestro punto de enfoque al momento en que nosotros podamos hacer nuestra fotorrecepción. Pero también vamos a tener que el resto de la retina nos va a proveer información periférica que nos permita hacer una identificación de cómo se lleva a cabo esta fotorrecepción, ¿sale? Entonces, en general, nosotros vamos a tener que nuestros fotorreceptores van a hacer sinapsis con las células bipolares. Estas células bipolares, como vamos a ver en un momento, nos van a servir para hacer una deconstrucción inicial de las características de bajo nivel de la imagen previo a que llegue hasta las células ganglionares. Las células ganglionares van a ser las que estén directamente involucradas hacia la transmisión del estímulo ya como forma de un potencial de acción. Recordamos que los fotorreceptores, los conos y los bastones no generan potenciales de acción. Las células bipolares y las ganglionares ya los pueden generar y se va a transmitir entonces esa información visual ya como un estímulo eléctrico a través de nuestro par craneal número 2, que es nuestro nervio visual, ¿sale? Y entonces nosotros vamos a tener que estas fibras de las células ganglionares van a converger en una estructura del ojo que es la que nosotros vamos a poder ver durante el fondo de ojo a través de una convergencia axonal que se conoce como disco óptico, ¿sale? Entonces el disco óptico va a ser una convergencia axonal que nos va a permitir identificar un punto ciego. Como en este punto nada más vamos a encontrar axones de las células ganglionares, nosotros no vamos a tener fotorrecepción en este punto. Sin embargo, como los discos ópticos están dirigidos hacia la porción nasal de nuestro campo visual, generalmente este punto ciego no va a tener un impacto significativo para poder hacer una influencia sobre nuestra función visual, ¿sale? Otra cosa importante ya para acabar sobre la estructura funcional del ojo es que nuestra fóvea, como solamente tiene una densidad alta de fotorreceptores, no va a tener una presencia de bastones y por lo tanto nosotros vamos a tener ceguera nocturna
asociada a nuestra fobia. La fobia no va a poder generar la visión de noche, la cual está favorecida por los bastones que permiten esta fotorrecepción. ¿Sale? Ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo precisamente el mecanismo de fotorrecepción. Para ello tenemos que entender el concepto de campo receptivo en la retina. Nosotros vamos a tener dos tipos de campo receptor o campo receptivo en la retina. Vamos a tener uno que va a ocurrir en la fobia. Ya vimos que la fobia es el punto de mayor agudeza visual y por lo tanto de mayor densidad de fotorreceptores. Y lo que vamos a ver es que aquí generalmente vamos a tener que nuestros conos van a hacer sinapsis con una única célula bipolar y esta célula bipolar con una única célula ganglionar. Ya habíamos dicho que la concentración de fotorreceptores contra células ganglionares es 16 veces más células ganglionares que fotorreceptores. Esto significa que en el centro de la retina existen células ganglionares que son exclusivas para cada uno de nuestros fotorreceptores y por lo tanto el campo receptor va a ser pequeño. Es decir, vamos a tener una mayor cantidad de píxeles y por lo tanto una mejor resolución de nuestra imagen en la fobia. ¿Sale? En el resto de la retina, en la periferia, aquí podemos ver que distintos conos y bastones, recordemos que los bastones están ausentes en la fobia, van a hacer sinapsis con una célula bipolar y estas, con una célula bipolar, sin embargo, múltiples células bipolares a través, o múltiples receptores a través de sus células bipolares van a hacer sinapsis en una única célula ganglionar. Esto hace que esta célula ganglionar tenga un campo receptor mucho más amplio. Entonces, el campo receptor de nuestras células ganglionares va a depender del punto de la retina donde nos encontramos. En la fobia va a tener un campo receptor pequeño, por lo tanto mayor resolución, y en la periferia un campo receptor amplio y por lo tanto menor resolución. Es por eso que en la noche nosotros vamos a tener menor resolución de la visión y vamos a depender más de la percepción de bordes y de cambios en la retina. ¿Sale? Ahora, ¿cómo vamos a llevar a cabo nuestra fotorrecepción? Primer concepto importante sobre los fotorreceptores. Los fotorreceptores, al momento de traducir el estímulo visual, es decir, la luz, hacia un estímulo eléctrico, la luz, en lugar de generar despolarización como en la mayoría de las células, la luz va a generar hiperpolarización en los fotorreceptores. ¿Esto qué quiere decir o qué información funcional nos da sobre los conos y los bastones? Que durante la oscuridad las células están despolarizadas y durante esta despolarización, despolarizada, y durante esta despolarización van a liberar neurotransmisores que para el caso de los conos y los bastones se va a liberar glutamato. ¿Sale? Entonces va a haber una activación constitutiva de los fotorreceptores durante la oscuridad que se va a inhibir en el momento en que llega la luz. ¿Y cómo ocurre eso? Bueno, durante la oscuridad vamos a tener que las células van a estar despolarizadas y se va a liberar una alta cantidad de neurotransmisor, que en este caso es glutamato. Es decir, durante la oscuridad hay una cantidad elevada de GMP cíclico, ¿sale? Y esto se va a dar debido a que hay canales de sodio que en el segmento externo van a estar generando corrientes entrantes y también va a haber un canal de potasio que va a estar abierto y que va a ayudar con el ciclo de despolarización, repolarización durante las fases de oscuridad. ¿Qué pasa durante la fase lumínica? Durante la fase lumínica llega la luz, va a existir una fototransducción, que ahorita vamos a ver cómo ocurre eso, y se va a bloquear el canal de sodio. Entonces, si se bloquea un canal de sodio, y este canal de sodio es característicamente dependiente de GMP cíclico. Entonces, la luz lo que va a hacer es que va a disminuir los niveles de GMP cíclico. Ahorita vamos a ver cómo ocurre eso. Entonces, la luz disminuye los niveles de GMP cíclico, eso hace que se cierre este canal de sodio dependiente de GMP cíclico, pero que quede abierto el de potasio, que no está visto aquí en la imagen. Entonces, vamos a tener salida de potasio, y esta salida de potasio va a causar hiperpolarización de nuestros conos y de nuestros bastones, y por lo tanto va a generar una hiperpolarización que va a inhibir la liberación de glutamato, se libera una cantidad baja de transmisor y por lo tanto se inicia la transmisión de nuestro estímulo
visual, ¿sale? Entonces, ¿cómo es que ocurre este fenómeno? Vamos a hacer zoom al segmento externo de nuestro fotorreceptor para tratar de entender qué es lo que está pasando. Pues bueno, la molécula central que está involucrada en la transducción se llama rodopsina, ¿sale? La rodopsina es una molécula que va a tener una parte proteica y una parte no proteica. La parte proteica se llama opsina, ¿sale? La opsina va a ser una molécula proteica que va a ser específica para cada tipo de receptor. Por ejemplo, los bastones van a tener un tipo de opsina, los conos L van a tener un tipo de opsina, los conos M otro tipo de opsina y los conos S otro tipo de opsina. De hecho, cuando nosotros vemos a una persona que sufre daltonismo, que es ceguera rojo-verde, lo que vamos a tener es una mutación en el gen de la opsina que va a modificar la función de los conos L y de los conos M, o sea, los que permiten identificar la visión roja y verde, y que es específica de los hombres debido a que esta información se codifica en el cromosoma X. Acá nosotros tenemos unas cartas de Ishihara y, bueno, las personas que no tengan ninguna alteración en la percepción rojo y verde deberían de ver aquí un número, que es el número 97, ¿sale? Si alguno de ustedes no lo alcanza a ver, por favor consulte con un médico debido a que puede que sea necesario que se les evalúe su visión. Pero lo que nosotros hacemos es que le mostramos a la persona esto y si no tienen la capacidad de discriminar entre rojo y verde no van a poder ver el número que está presentado ahí. Entonces la opsina es la parte proteica de nuestra molécula fotorreceptora, que es la rodopsina. La otra parte va a ser el retinal, ¿sale? El retinal es un derivado de la vitamina A que tiene esta estructura molecular. Y lo que va a ocurrir con la luz es que nosotros vamos a tener una conformación que se llama 11-cis retinal, y el 11-cis retinal, cuando llega a la luz, va a sufrir una modificación estructural y se va a convertir en todo transretinal. Entonces, en realidad, el segmento fotorreceptor va a ser el retinal. Entonces, el retinal lo que va a hacer es que va a pasar de su modo 11-cis a su modo todo trans en presencia de un estímulo de luz. Entonces la luz va a hacer que pase de 11-cis a todo trans y esto va a ser una modificación de nuestra molécula. Pero ustedes dirían, bueno, ¿y esa modificación qué implica, no? ¿Qué efecto tiene? Pues bueno, resulta que la rodopsina va a ser un receptor acoplado a proteína G que va a tener como su segmento de transducción de la proteína G a la transducina, ¿sale? Entonces, cuando el 11-cis retinal se convierte en todo trans, la opsina también va a sufrir una modificación estructural. La opsina va a pasar a convertirse en metarodopsina tipo 2. Entonces la metarodopsina, ahí se me acabó ya el espacio, la metarodopsina 2, lo que va a hacer es que va a hacer una modificación estructural de la rodopsina y esto va a activar una molécula que se llama transducina, ¿sale? Entonces, regresando aquí a nuestro diagrama del borón, nosotros tenemos que entra la luz y el pigmento visual, que es la rodopsina, que tiene a la opsina y el retinal, el 11-cis retinal se va a convertir en todo transretinal, va a hacer que la opsina se convierta en metarodopsina 2 y eso va a activar a la transducina, que es el segmento de la proteína G. La transducina lo que tiene es una subunidad alfa, que tiene una actividad intrínseca cuando se le une GTP. Y una vez que se une a GTP, la transducina, a través de su subunidad alfa, la cual voy a escribir alfa transducina, la alfa transducina va a activar a una fosfodiesterasa, ¿sale? Entonces la fosfodiesterasa es una enzima que rompe enlaces fosfodiéster y lo que va a hacer es que va a favorecer la conversión de GMP cíclico hacia la forma inactivada GMP, ¿sale? Entonces esta fosfodiesterasa le va a quitar la forma cíclica al GMP cíclico y su efecto neto va a ser reducir la concentración de GMP cíclico. Y esta reducción de GMP cíclico, como ya vimos, va a cerrar un canal de sodio dependiente de GMP cíclico y por lo tanto va a inhibir corrientes entrantes. Como el canal de potasio todavía está abierto, se va a hiperpolarizar la célula. Vamos a resumir
cómo es que ocurre este proceso de fototransducción, debido a que es muy importante que quede claro. Tenemos a nuestra rodopsina, que es nuestro pigmento visual, ¿sale? Esta tiene un segmento proteico, que es la opsina, y un segmento no proteico, que es el retinal. Cuando llega la luz, se convierte 11-cis-retinal en todo transretinal, ¿sale? Esto ocasiona un cambio conformacional de la opsina a metarrodopsina 2. La formación de metarrodopsina 2 induce la activación de transducina, que con su subunidad alfa unidad GTP va a activar una fosfodiesterasa y va a convertir GMP cíclico en GMP. Esto ocasiona que el canal de sodio pase de un estado abierto, que mantiene la despolarización, a un estado cerrado, ¿sale? Debido a que está cerrado, el potasio se va a seguir intercambiando y eso va a ocasionar una hiperpolarización de nuestra célula. Ahora, este canal no es un canal de sodio, en realidad es un canal catiónico no selectivo, entonces también va a permitir la entrada de calcio. Normalmente, cuando está abierto, la entrada de calcio lo que hace es que va a hacer una modulación de los diferentes componentes que van a estar ocurriendo dentro de la célula. Entonces, durante el ciclo de oscuridad, lo voy a escribir con negro para que quede claro que es oscuridad. Durante la oscuridad, la concentración de calcio intracelular va a ser alta debido a que el canal no selectivo catiónico va a estar abierto. Y durante la fase lumínica, o sea, durante la fase de luz, nosotros vamos a tener una baja concentración de calcio debido a que el canal catiónico no selectivo va a estar abierto. Esto tiene distintos efectos, es decir, cuando está disminuido el nivel de calcio intracelular durante la fase lumínica, nosotros vamos a tener que la rodopsina va a estar fosforilada y la fosforilación de la rodopsina disminuye su actividad, ¿sale? Perdón, al revés, acabo de cometer un error, discúlpenme, déjenme corrijo antes de que haya algún problema. Durante la fase de oscuridad, nosotros vamos a tener que se fosforila la rodopsina. Había dicho que durante la fase lumínica, corrijo, ese fue un error, ¿sale? Y vamos a tener también una disminución en la actividad de la transducina. Entonces, durante la fase oscura, el aumento del calcio intracelular fosforila la rodopsina. Esta fosforilación de rodopsina se da a través de la actividad de una recoverina, que es una sinasa que va a fosforilar a la rodopsina. Y esto va a disminuir también la actividad de la transducina. Entonces, todo está hecho para que durante la oscuridad haya una menor actividad de la vía visual y durante la fase lumínica haya una mayor actividad de nuestra vía visual. ¿Sale? Entonces, una vez que ya tenemos nuestro proceso de fotorrecepción, nosotros vamos a tener, este es otro diagrama en el cual nosotros estamos viendo, antes de que pasemos a cómo se lleva a cabo esa fotorrecepción, esta es una imagen del candel que complementa la que acabamos de ver del borón. Entonces acá tenemos a nuestras moléculas, que en este caso son conos, y lo que vamos a ver es que durante la fase oscura la cantidad de glutamato liberado va a ser alta, ¿sale? Debido a que vamos a tener la célula despolarizada. La liberación de glutamato se reduce cuando la célula esté hiperpolarizada en presencia de luz, porque cuando hay luz se hace una modificación conformacional, pasamos de 11-cis retinal a todo transretinal, se convierte la opsina en metarrodopsina, eso activa la transducina, lo cual favorece la activación de la fosfodiesterasa y convierte GMP cíclico en GMP, ¿sale? Eso modifica la concentración de calcio intracelular. Entonces ya habíamos visto que cuando el calcio intracelular está aumentado durante la fase oscura, esto va a inhibir a la rodopsina y por lo tanto vamos a tener una menor función dentro de este parámetro, ¿sale? Acá tenemos una visión de cómo estará nuestra molécula de opsina y por lo tanto esta opsina, que va a ser diferente para cada uno de nuestros fotorreceptores, va a ser uno de los principales mediadores de la fototransducción, ¿sale? Entonces ya habíamos comentado que nuestros fotorreceptores no van a generar potenciales de acción. De hecho, el tipo de sinapsis que hacen nuestros fotorreceptores es una sinapsis que se llama sinapsis de tipo listón. En inglés, ribbon synapse, ¿sale? Entonces, la sinapsis listón es una característica en la cual no es necesario
generar un potencial de acción para favorecer la liberación de vesículas neurotransmisoras. Las vesículas están acumuladas en la membrana presináptica y van a favorecer la liberación de neurotransmisor simplemente con estímulos de despolarización y de hiperpolarización. Ustedes se podrían preguntar, bueno, ¿y cuál es la razón para que no generen un potencial de acción? La razón es porque el potencial de acción es regenerativo y posteriormente genera periodos refractarios, y eso no lo queremos nosotros en nuestros fotorreceptores, porque si no tendríamos periodos de visión y periodos de ceguera. Eso no sería conveniente. Entonces, para sobrevenir este problema, lo que hacen los fotorreceptores es tener sinapsis listón, en la cual no es necesario un potencial de acción para liberar glutamato, y por ende nosotros no vamos a tener alteraciones específicas dentro de este fenómeno. ¿Sale? Muy bien. Entonces ya vimos cómo un estímulo lumínico se puede convertir en un estímulo eléctrico y generar la liberación de glutamato que posteriormente haga una despolarización. Entonces ahora tenemos que pasar al siguiente elemento de la vía visual. Ya habíamos comentado que una vez que se hace la fotorrecepción, vamos a tener un paso hacia las células de tipo bipolar, ¿sale? Y entonces esto va a iniciar el procesamiento de bajo nivel de nuestro estímulo visual. Ya vimos que un estímulo, sobre todo de cambios de intensidad en la luz, va a activar a los bastones, los colores van a activar a nuestros conos, y habíamos hablado de otro tipo de célula, que es nuestra célula gangliona retiniana intrínsecamente fotosensible. Vamos a tocar brevemente nuestra IPRGC. Nuestra célula gangliona retiniana intrínsecamente fotosensible es una célula ganglionar que va a expresar un pigmento que se llama melanopsina. Entonces, en lugar de tener rodopsina, va a tener melanopsina. Y lo que va a hacer esta célula ganglionar es que va a tener diferentes funciones, pero sobre todo va a estar involucrada en la sincronización luz-oscuridad. Entonces, a diferencia de nuestros conos y nuestros bastones, la célula ganglionar retiniana intrínsecamente fotosensible no va a tener una función visual específica, sino que va a ayudar con la sincronización luz-oscuridad, y va a tener otra función inhibiendo la producción de melatonina. La melatonina, como vamos a ver en la parte de endocrino, es una hormona que se libera a través de nuestra glándula pineal, y entonces cuando nosotros tenemos una reducción de melatonina, esto está involucrado con la regulación de los ciclos circadianos. Entonces, en presencia de luz, va a hacer interacciones con el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, como vamos a ver el núcleo supraquiasmático del hipotálamo va a tener un papel importante en la regulación del ciclo luz-oscuridad. Entonces, esta célula no va a tener la función de hacer la fototransducción, sino que va a tener un papel importante para regular ciclos circadianos, como vamos a ver más adelante. Entonces, nuestros conos y nuestros bastones van a recoger esta información, y ahora va a ser la tarea de las células bipolares empezar a hacer el procesamiento de bajo nivel de nuestra imagen visual. Y esto lo va a hacer a través de una modificación funcional que van a tener las células bipolares. Estas células bipolares van a tener una propiedad específica que se va a llamar células de tipo ON y células de tipo OFF. ¿Sale? Las células de tipo ON se van a prender con estímulos que tengan una alta intensidad. ¿Sale? Mientras que precisamente cuando exista un estímulo de alta intensidad, que va a ser